hasta esta hora y a los que organizaron, porque yo pertenezco al Centro INTI Energía del INTI, que viene predicando estas cosas hace más de 30 años y se han empezado a implementar hace poco. Predicábamos en el aire, por suerte hoy no va a ser así. Yo les voy a presentar algo que tiene que ver con la eficiencia energética en edificios públicos. Creemos que el Estado debe ser el primero que debe dar el ejemplo y en ese sentido hemos hecho el diagnóstico energético acompañando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en algunos edificios emblemáticos para atacar diferentes tipologías. Pero empiezo diciendo que la naturaleza, la ecología está esperando de nosotros un gesto de cortesía. Ayer me recordaban un concepto que ya sabía, que la ecología viene de ecología, que significa el conocimiento de la casa. Conocer nuestra casa, la casa común que tenemos, este globo terráqueo que habitamos. Y economía, se parece, es la gestión que hacemos de esa casa. Pero si no conocemos bien nuestra casa, mal podemos gestionarla. Por eso me parece que es más importante primero empezar atacando el tema de la ecología y dejarle para los economistas que saben bastante el tema de la economía. Decía que la ecología necesita de nosotros un gesto de cortesía que no es muy complejo y lo debemos dar todos. Simplemente tenemos que flexionar el dedo. Es un concepto que quisiera que se lleven desde aquí hoy. Me parece que es una acción que debemos realizar muchos y son pequeñas acciones. No es que haya uno que tenga que hacer una gran acción, sino que somos muchos que tenemos que hacer pequeñas acciones para que eso reporte en una gran acción. Fíjense este gráfico que traje. Voy a ir rápido al principio porque estas cosas son comunes. Lo que ustedes ven en las barras en la parte de arriba es lo que cada sector puede aportar aplicando eficiencia energética. No lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de Energía. Y observen cuál es el que más puede aportar. Los edificios. En la parte de edificación. Y me parece que estamos tocando la fibra íntima de este grupo, ¿no? Eso está en grados Fahrenheit, pero pongan ahí donde dice 60, más o menos 19, 20 grados. Y fíjense lo que pasa en este centro que yo encontré en internet. Es un centro universitario que no es de acá, pero se parece mucho a cualquier otro tipo de organización. Cuando la temperatura ambiente pasa de los 19 a 20 grados, observen lo que pasa con el consumo energético en la parte eléctrica. Se dispara rápidamente. Y eso lo notamos enseguida, lo nota la gente que hace distribución de energía en la Argentina, porque están con un problema grave, Camesa, cuando todos superamos en Argentina los 34 grados, 33 grados, se les empiezan a caer todos los disyuntores, se empieza a desparramar la red, digamos. Y después levantar eso es complejísimo. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires atacamos diferentes tipologías, escuelas, centros de gestión y participación, hospitales y hasta el jardín botánico, haciendo diagnósticos energéticos de la siguiente manera. Fue un equipo que se armó con 4 centros del INTI, donde trabajó el Centro de Energía, el Centro de Luminotecnia, el Centro de Construcciones y nos acompañó también la Facultad de Ingeniería con el Departamento de Electrotecnia por la parte eléctrica, porque no disponíamos de ese recurso dentro del INTI. ¿Cuál era el objetivo al atacar este tipo de edificios y para qué queríamos hacer ese diagnóstico? Lo que pretendíamos era hacer una evaluación global de cómo se consume la energía tanto por uso y por tiempo dentro del edificio.
en síntesis, como dice ahí abajo, lo que queríamos era determinar la línea de base. Ya se habló varias veces de esta línea de base aquí en esta mesa. Lo que necesitamos saber es cómo está consumiendo mi edificio la energía hoy. Para lo cual, determinar esa línea de base y querer hacer eficiencia energética no significa que voy a tener que cambiar lamparita nada más, ni qué tipo de lamparita voy a cambiar, sino que lo que quiero saber es dónde estoy ubicado hoy para hacer una prospectiva hacia adelante, en los 6 meses que siguen o un año adelante, y decir, estoy aquí, si no hago nada voy a estar allá, y si hago esto, bajaré tanto como está indicado allí. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, hay distintas metodologías para hacer un diagnóstico energético. Lo primero que se hace, y la parte tal vez más difícil que nos costó a nosotros, fue encontrar el edificio. Ustedes dirán, pero el gobierno tiene más de 1.600 edificios en la ciudad de Buenos Aires y no encontraban uno. Es cierto, no encontrábamos uno a veces. Porque no podemos entrar a un edificio donde hay cables de alta tensión pelados y andar pisando cualquier lado. No podíamos tocar un tablero de alta tensión si ese tablero no sabíamos exactamente si atendía un quirófano o una sala de admisión primaria. Este tipo de cosas voy a contarlas descarnadamente porque quiero mostrarle no casos exitosos solamente, sino problemas que tuvimos y que posiblemente a más de uno de ustedes, si hacen algo parecido, les vuelva a pasar. A veces se aprende también de los errores. Les trataré de mostrar algunos errores. No por humildad, simplemente porque pasaron y me parece que son didácticos. Entonces, lo primero que se hace es ir a hablar al edificio y hablar con las autoridades, a ver si nos pueden dar ese primer paso que significa decirme más o menos cuánto consumen, si están en condiciones, si tienen el DNI de ese edificio, en otras palabras, si tienen planos, si están de alguna manera organizados. Porque si eso no lo tenemos, y si hay una cierta seguridad, si no eso no lo tenemos, no podemos seguir avanzando. En el segundo paso ya es un paso inclusivo del anterior, donde lo que se busca es la facturación, ¿sí? Para poder contrastarlo, para poder determinar esa línea de base, y los pasos que están indicados allí. En un tercer paso ya vamos y medimos. Nosotros tenemos un eslogan que decimos, porque en este tipo de cosas se presta mucho al dedo. Nosotros decimos lo siguiente: no hay que estimar si yo puedo medir, ¿sí? No hay que calcular si yo puedo medir. Y el orden sería, si puedo medir, mido; si no puedo medir, calculo; y si no puedo calcular, ahí recién estimo mis consumos energéticos. Una vez que hacemos entonces las mediciones, tenemos los valores en nuestra mano, los vamos contrastando con la facturación o con algún otro elemento que tengamos de la historia de ese edificio. Esto se hace con las distintas acometidas, sean eléctricas, de gas o de las energías que entran al edificio. Y por último, una vez que contrastamos esas energías, lo que enseguida aparece son oportunidades de mejora. Y las tabulamos. Ahora vamos a ver enseguida cómo. De manera que le damos un plan de acción haciendo una ABC y diciendo, esta es la primera, esta es la segunda, te conviene empezar por aquí y te conviene seguir por allá. Debería esto hacerse además cuantificado en dinero. En algunos casos nosotros lo hicimos, pero ¿qué pasaba? Con Argentina, con las tarifas que tenemos, estos números no cierran de ninguna manera. Se lo digo así de frente porque es así. No se podía o no se puede todavía hoy invertir en hacer este tipo de cosas porque cuando uno hace el cálculo de lo que debe gastar para ahorrarse kilovatios, no cierran los números monetariamente. Si uno hace el cálculo en kilocalorías o en vatios, ahí sí cierra. Y en cualquier país del mundo estas medidas se implementarían. Aquí no cierran porque no da los números. Fíjense lo que les quiero marcar aquí. Nosotros estimamos, ¿sí?, un cierto valor de megajoule. Vamos pasando todas las energías a una misma unidad porque si no, no las podemos comparar. Y por otro lado, tenemos el consumo histórico que sacamos de la factura, que nos entregó el cliente, el comitente, ¿verdad?
Si esa diferencia real ronda el 98%, ronda el 95%, ronda el 94%, les diría, estamos bastante bien, hemos hecho un buen trabajo. Ahora les puedo asegurar que en la mitad de los edificios que atacamos, esto estaba muy lejos. No encontrábamos dónde iban a parar los kilovatios. Volvíamos a hacer preguntas a la gente de mantenimiento, hablábamos con el gerente, hablábamos con el otro, sacábamos fotos, volvíamos a medir en otro lado. No encontrábamos dónde iban a parar los kilovatios. En un caso hicimos un informe, y esto es lo que quiero mostrar, el error que, lo mal que nos fue, había una diferencia de un 40%. Le dijimos, mira, estamos haciendo este informe, pero no te va a servir para nada, porque hay 40% de energía que no sé dónde está. ¿Qué pasa? Uno como el Estado va, ataca un edificio, pero depende del que está dentro del edificio. No puedo hacer cualquier cosa con ese edificio y entrar a recorrer, porque parece como que estoy haciendo no sé, buscando cosas de la gente que está trabajando. Y puede sentirse molesta esa gente. Entonces, dependíamos mucho del que nos proveía estos datos. Y eso hacía que después se reflejara ahí. Esto es lo que quiero marcarle. Cuando más o menos ronda el 98, 95% entre lo que uno estima y lo que da históricamente, está más o menos bien orientado. O pudo haber algún cambio entre lo que yo recibí de histórico y lo que estoy midiendo, pero alguien me lo tiene que marcar. Bueno, nos ha pasado un edificio que había una diferencia de un 40%. Y no lo pudimos encontrar. Entonces, uno viendo en qué se va la energía, puede ir viendo dónde debe después buscar las oportunidades de mejora. Evidentemente, los números más altos de porcentaje. Entonces, después elaboramos un informe con este tipo de características. Lo primero que hacemos es una introducción y luego marcamos el estado en que se encuentra el edificio. Decimos, tienen esto, tienen este equipamiento, tienen este consumo eléctrico, tienen este estado de situación. A continuación, hacemos un análisis técnico de los sistemas de cada uno de esos sistemas. ¿En qué se va la energía? ¿Se va en computación? ¿Se va en iluminación? ¿Cómo es la envolvente del edificio? ¿Si tiene problemas estructurales? ¿Si las ventanas son de un determinado tipo? ¿Si la aislación no va? ¿Sí o no? Etcétera. Y finalmente buscamos las oportunidades de mejora. Como se alcanza a ver ahí, también hacemos un cómputo de consumo por cada uno de los sistemas en base a las horas en que se van usando esa energía. De lunes a viernes es una cosa, feriados es otra. Hemos encontrado edificios donde el consumo era exactamente igual. Una de las fotos que les mostré, el consumo de lunes a viernes era el mismo que sábado y domingo y estaba cerrado. ¿Por qué? Nos preguntamos y apareció el porqué. Resulta que la guardia que se quedaba en ese momento, como era verano, prendía el equipo de aire acondicionado central. Para él solo. Todo el edificio con aire acondicionado. Finalmente le mostramos al que toma decisiones unas tortas como estas para que vea enseguida dónde tiene que atacar el problema, ¿sí? Tanto en gas como en electricidad. Y finalmente marcamos este tipo de cuadrito donde hay un resumen de los ahorros posibles que puede obtener. Como ven, lo que les decía antes, el ahorro en pesos en general es muy acotado. Está bien que nosotros somos muy conservadores, como Instituto Tecnológico y Metrológico, no estimamos nunca de más. Tratábamos de estimar siempre de menos. O sea que ese porcentaje que figura ahí seguramente es mayor en el ahorro que puede obtener en cada edificio. Bien, para hacer este tipo de diagnóstico hace falta comprar instrumental. Nosotros atacábamos con el instrumental del INTI. En este caso, en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de todos los edificios que atacamos, en 5 de ellos compraron un instrumental ad hoc específico para eso y se instalaron pinzas amperométricas, se instalaron termómetros para medir instrumentos HOVOS para medir temperatura y humedad en distintos ambientes, etcétera, una estación meteorológica. Y en este caso, en el caso de los 5 edificios, uno podía monitorear a distancia lo que iba consumiendo minuto a minuto el edificio en cada uno de esos lugares que estábamos monitoreando.
que es lo que decía hace un rato Graciela Frey, que necesitamos saber a dónde se va la energía y cómo se va, en qué momento, cuánto. Era instrumento de este tipo, que se conectaba a una red y por internet lo podíamos ver de donde uno quería con una clave, porque nos permitieron una clave para entrar a la red privada virtual del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y después teníamos reportes de este tipo, donde veíamos las temperaturas, por ejemplo, afuera, adentro, en determinadas salas, qué pasaba con la humedad, cuándo, por qué se producían esos picos. Y entonces empezábamos a dar oportunidades de mejora. Por ejemplo, decíamos, en muchos lugares se puede aplicar luz natural. ¿Para qué tener encendidas luces si teníamos una ventana que nos permitía aprovechar la luz natural? O alternativas para el aprovechamiento de esa luz natural a través de, por ejemplo, estantes de luz, como está indicado ahí. Había muchas oportunidades diferentes, ¿no? Y cada especialista ofrecía o veía enseguida las oportunidades. Finalmente, en el tema de iluminación, lo que nos interesaba es la anteúltima columna que dice potencia específica de iluminación, que indica cómo está iluminando cada uno de los lugares ese sistema que está instalado, que nos está dando la cantidad de vatios gastados por metro cuadrado para obtener 100 lux en la mesa de trabajo. Esto es muy útil porque es un índice que se usa en varios lugares del mundo, y un índice de 4 o 5 está bien, pero fíjense que hay índices que son mucho más altos, sobreiluminado, y en lo peor de los casos que está sobreiluminado y tenemos energía natural de sobra también. ¿Qué me está indicando? Que tendría que haber apagado la luz. Si tengo luz de sobra y estoy bien del índice, tendría que haber apagado o tener un interruptor para poder apagar eso. ¿Qué otra cosa hacíamos en algunos casos? Le aportábamos un modelado energético, hacíamos correr un programa donde le cargábamos a ese programa todas las condiciones del edificio, cómo era la envolvente, qué equipos tenía, aire acondicionado, iluminación, cantidad de personas, modo de uso, etc. Y ese programa, el Energy Plus en este caso, nos reportaba un valor estimado de cómo debía acondicionarse el lugar, por ejemplo, y si convenía o no hacer determinadas cosas. Por ejemplo, el programa le decíamos, si yo coloco un techo verde sobre el edificio, ¿va a mejorar sí o no? Resulta que sí mejora en el verano, por ejemplo, pero empeora en el invierno. Entonces, sin tener yo que hacer la prueba práctica de colocar el piso, el programa me determinaba antes si convenía o no. En algunos casos sí, en otros casos no. Finalmente, entonces, marcábamos el consumo anual, por ejemplo, en gas, y en ese gráfico de torta que se ve ahí es clarísimo que hay un problema fácil de atacar. Este es el caso de una escuela. La escuela prendía la caldera porque venía un señor que prende las calderas de toda la ciudad de Buenos Aires en mayo y la deja prendida hasta septiembre. Funcione la caldera o no funcione, haga frío, haga calor, la caldera está prendida. ¿Qué pasaba aquí? Acá pasaba que, además de funcionar mal el quemador, terriblemente mal, cuando se apagaba, el forzador del quemador seguía funcionando. Por lo tanto, enfriaba la caldera. ¿Sí? Cuando la caldera llegó a la temperatura, cortaba, pero el forzador del quemador seguía funcionando y por lo tanto estaba enfriando la caldera. La lógica hubiera sido que se apague todo junto, como funciona cualquier quemador de una caldera. Entonces, calentábamos, enfriábamos, y por eso teníamos esos picos terribles de consumo en los meses de junio y julio. Estamos rápido, un poquito más rápido. Bien. Otra cosa que sugeríamos era cumplir con estándares de eficiencia mínima. Cuando uno compra un equipamiento, que ese equipamiento tenga un estándar mínimo de eficiencia. Y además, el personal tratábamos que se involucre, porque creemos que tiene que servir para crear ideas de innovación, para que todos puedan participar y que se llegue a una eficiencia progresiva. Entonces había otras oportunidades, por ejemplo le mostrábamos cómo hacer cubiertas verdes o cómo mejorar el asoleamiento con parasoles, etc., ¿no? Bien, paso un poquito rápido, porque a todos nos gustaría poder ir a un hospital y encontrarnos con este tipo de cosas, pero ¿cómo hacemos finalmente, una vez que me dieron el diagnóstico, para que esto verdaderamente sirva? Y entonces tenemos que volver a lo que decía Graciela Frey, que es, primero, tener una ley. La ley está y hay que cumplirla, es esa. Si quieren tomar nota.
Y el Estado debe empezar por ahí, o sea, debe ser el primero que cumpla con este tipo de cosas. La ley 3246 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muchas veces nos íbamos así, cabizbajos y apesadumbrados, porque no daba resultado lo que hacíamos. Muchas veces, no lográbamos que la gente que debía aportarnos los datos, o más que la gente, yo diría la organización, se involucrara en este tipo de cosas. Y eso, que la primera cosa que hacíamos, ese circulito chiquitito, lo hacíamos con el director del lugar, o sea, con el encargado. Pero ¿qué pasa? Caíamos a un hospital, por ejemplo, hablábamos con el director del hospital y nos decía: ¿eficiencia de qué? Yo no tengo algodón, no tengo alcohol. ¿Qué me vienen a hablar de eficiencia energética? Había que explicarle muchísimo, hacer mucho diálogo con ese tipo de gente, para que pueda entender que si después ahorraba por un lado, lo podía obtener por el otro. Me parece que fue una de las cosas que aprendimos, el hecho de que yo puedo ver la realidad desde mi punto de vista, pero tengo que tener abierto el oído, porque el otro está viendo otra realidad, y las cosas son como son, no como yo creo que son. Necesito escuchar lo que dice el otro, entender exactamente, para que todos lleguemos a comprender la realidad. Y este tipo de cosas fueron fundamentales en este tipo de diagnóstico. Pero, bueno, se me pasó, pero lo que quería decir en la última filmina era que ese círculo que hablaba Graciela Frey al principio, es importante que lo implementemos. O sea, planifico, ejecuto, analizo, vuelvo a planificar, etcétera, etcétera, pero necesita una cuña, es como una rueda que va subiendo en un plano inclinado. Esa rueda va girando hacia arriba. ¿Qué lo va a sostener esa rueda? En algún lugar le tengo que poner una cuña. Bien, esa cuña es la gente que está dentro del edificio. Es el administrador energético, es el director del hospital, es el director de la escuela, es la gente que atiende dentro de ese edificio. Sin esa cuña, la rueda viene para atrás enseguida. Bien, y espero que se vayan todos con esta idea de hacer algo por nuestra ecología. Nada más.